Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a este live en el que voy a platicar con mis invitadas el día de hoy. Estoy sumamente contenta porque además es la primera vez que hacemos este live entre tres personas. Esperemos que el internet pues no nos juegue una mala pasada porque además estamos conectados México y España el día de hoy. Estoy de verdad muy contenta y les voy a presentar ahorita a mis invitadas. Para quienes no me conocen aún, pero siguen la página de Transforma tu Estrés, soy la psicóloga Claudia Juárez y me dedico pues ya desde hace varios años a abordar pues todos estos temas de salud y bienestar. Para quienes me conocen y me escuchan un poco rara, bueno, estoy saliendo de una gripa, no se preocupen, no es COVID, no los voy a contagiar a través de la cámara, pero miren, no podía dejar de tener este espacio, esta oportunidad de poder platicar con dos personas a las que admiro mucho. He aprendido mucho de ellas. La doctora Tania Arteta, mi dentista favorita, mi dentista de cabecera, y la doctora Alma Luna, también pues una muy experimentada ortodoncista y que se ha dedicado, ambas se han dedicado a este campo, un campo relativamente nuevo. Al menos yo les voy a platicar que hace un año estuve en España, ahorita antes de entrar en vivo, platicábamos que hemos estado en los mismos lugares, pero cuando yo fui a España, fue porque aquí nadie hablaba de medicina dental del sueño, o al menos yo no conocía a nadie que hablara de medicina dental del sueño. Eh, las dos, tanto Tania como Alma, además conocen muy bien un síndrome que, bueno, ya espero ya muy pronto poderles platicar de mi experiencia con este síndrome. Son me atrevo a decir, unas de las poquísimas o de los poquísimos profesionales en este campo que conocen acerca de este síndrome. Entonces, bueno, pues ya haremos otro live en otro momento. Hoy vamos a hablar de los trastornos respiratorios del sueño. Eh, Les voy a platicar un poquito acerca del currículum de cada una de ellas. La doctora Alma Luna es cirujano dentista de la UNAM, FES Zaragoza. Tiene una especialidad en ortodoncia y ortopedia dentofacial del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene un diplomado en arco recto y oclusión en filosofía Rod Williams por el Center for Functional Occlusion. Tiene un diplomado en odontología para el bebé de la Universidad de Santa María Roca, en Argentina. Es titular de la Clínica de Deformidades Dentofaciales y Ortodoncia Prequirúrgica para Cirugía Ortognática del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Eh, Como les comenté ya, bueno, se ha dedicado y ahorita nos van a platicar, yo quiero que nos platiquen por qué ambas se interesaron en este tema de los trastornos del sueño, en la medicina dental del sueño, y es certificada por la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Alma, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, qué honor que estar aquí con ustedes. Con mucho gusto. Gracias, gracias. Y bueno, les voy a presentar a la doctora Tania Arteta, que además, bueno, en España ya son las 8 de la noche eh, y no nos vamos a desvelar, no queremos que se desvele, pero igualmente, bueno, pues Es me da mucho viernes. gusto. Es viernes, es viernes. Y como no podemos salir por la pandemia, entonces vamos a hacer una Un charla, live. un live, una reunión,
porque además les voy a decir algo, en la noche, perdón, ahorita te presento, pero déjenme decirles algo. En la noche tenemos otro conversatorio también con otras grandes amigas. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Bueno, porque a las mujeres nos gusta hablar, ¿cierto? Nos gusta hablar y además yo platicaba con mi esposo hace un rato que además como mamás nos preocupa el bienestar de nuestra tribu, el bienestar de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Y lo que vamos a platicar el día de hoy es para que todas las mamás pongan atención. Hay cosas que podemos prevenir cuando nuestros niños son pequeños, porque cuando somos grandes, pues ya es más difícil solucionar algunas cosas. Yo actualmente me encuentro solucionando una cadena de sucesos desafortunados, como platicamos con Alma Luna hace unas semanas. Entonces, bueno, no quiere decir que no tenga remedio. Yo creo que sí podemos encontrar una solución parcial, ¿no? Pero lo mejor es que nosotros, y como mamás, lo sabemos muy bien, pues podamos prevenir muchas situaciones. Así que, bueno, perdón, voy a presentar a la doctora Tania Arteta, mi dentista de cabecera, con quien estuve en España hace un año. Ella es odontóloga, ortodoncista, experta en medicina dental del sueño y dolor orofacial. Tiene una maestría en investigación en salud y actualmente se encuentra investigando muy acuciosamente el tema de la respiración nasal para prevenir el ronquido. Es miembro de la Sociedad Española del Dolor, la Sociedad Española del Dolor Orofacial y la Sociedad Española de Medicina del Sueño. Tania, bienvenida a este espacio. Gracias, Claudia. Pues yo encantada de estar aquí, de conversar contigo, que es casi como estarlo haciendo en persona, y pues de conocer a Alma, que ella también habla maravillas de ti, Alma. Ella encontró lo que estaba buscando en México. Sí. Así es, pues la verdad es que me costó mucho trabajo, pero dicen que el que busca encuentra. Y bueno, yo le quiero decir también a Alma Luna que hace una semana, Alma, compartiste en tu red de Facebook, algo que este, me llamó mucho la atención, me gustó mucho porque decías que junto con la doctora Iris Rentería Otorrino, se habían propuesto hace un tiempo romper paradigmas, ¿no? Y que algo hablabas de un par de locas. Yo te quiero decir que aquí habemos otras dos necias en encontrar respuestas a muchas interrogantes, motivadas, creo, tanto tú como nosotras por un tema personal, pero que nos ha llevado también a querer conocer más, a investigar más y ayudar a más personas, ¿no? Entonces, bueno, dije que no voy a hablar mucho, ya se me está acabando la voz y tengo que hablar en la noche. Entonces, bueno, para quienes nos están escuchando, la idea es poder hacerles preguntas a mis invitadas el día de hoy, expertas en trastornos respiratorios del sueño. Y seguramente ustedes, bueno, han a lo mejor vivido con la idea de que algunas cosas son normales. Por ejemplo, el ronquido. El ronquido, bueno, es algo que está normalizado en nuestra sociedad. Es algo que además pensamos que es un signo de buen dormir. O sea, si vemos que alguien está roncando, es porque está durmiendo Profundamente. Profundamente. O sea, qué rico, qué padre, qué envidia. Y bueno, yo quiero que nos platiquen un poco de, porque además, bueno, Tania dice que yo me estoy metiendo tanto a su campo que ya nada más me falta el título. Y no, yo creo que me falta muchísimo por aprender de ustedes,
pero ciertamente a mí me ha despertado mucha curiosidad todos estos temas. Estoy leyendo un libro, el libro de Breath, de James Nestor, y curiosamente, este tema del ronquido, de la apnea del sueño, de la respiración bucal, que les digo, al menos para mí eran temas desconocidos, pues resulta que hay libros de hace cientos de años en donde ya se hablaba de estos temas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque ya a la gente se le olvidó, ya no siguieron hablando de esto, porque hay gente como ustedes que están intentando crear conciencia acerca de esto. Entonces, a ver, yo quiero preguntarles y voy a hacerle la pregunta a las dos. Eh, Les quiero preguntar, perdón, aquí traigo mi borrador. Eh, ¿Por qué es importante hablar de los trastornos respiratorios del sueño? Alma, si quieres comenzar. Yo empiezo entonces, claro, con gusto. Pues ahora sí que a mí el sueño llegó de manera fortuita. La verdad es que en el hospital, pues nos dedicábamos a operar a los adolescentes, a detectar los chiquitos, prepararlos para cirugía y en cuanto cumplieran la mayoría de edad, se operaban de ortognática. Avances maxilares, avances mandibulares, inclusiones maxilares. Y yo entré en 1998 a esta institución y después me quedé como profesora invitada en 2001 y me llamaban mucho la atención que siempre que presentaban un caso clínico mis residentes, bueno, yo como residente y después como profesora, veía a los estudiantes y todos sin excepción iban de dos servicios remitidos. En el hospital es multidisciplina y todos nos remitimos a todos los pacientes. Todos iban de otorrino, de alergias o de neumología. Y decían, este paciente necesita ir a ortopedia porque tiene síndrome de dismorfia facial. Así es como lo conocen en el ámbito médico. Y entonces yo iba y les decía, ¿para ti qué es la dismorfia facial? Y así los residentes me decían, pues que está creciendo feo, que está medio deforme. Nada más, era lo que sabían ellos. Y yo me ponía a investigar y ninguna especialidad se metía tan profundamente a estudiar crecimiento craneofacial como nuestra área, la ortodoncia. Y no la odontología en general, la ortodoncia, creo yo, que es la que más se mete, quizás un poco odontopediatría. Y la mayoría de ellos tenía reportes de que tenían que ir a psicología porque tenían terrores nocturnos, porque tenían enuresis, porque tenían parasomnias. Y yo decía, ¿cómo puede estar tan relacionado el paciente que respira mal, que tiene la deformidad endofacial, que está creciendo mal y que además no duerme bien? Entonces me pongo a investigar y efectivamente existen desde hace 2 siglos ya reportes, el padre de la ortodoncia ya lo decía, el niño que respira mal va a crecer mal, pero él no se metió con trastornos del sueño, sino que fortuitamente yo me empecé a meter, en México efectivamente no hay medicina dental del sueño, solamente había medicina del dormir y el Instituto Mexicano de Medicina del Sueño, pero enfocada a neurólogos, a psicólogos, incluso, por ejemplo, la actual presidenta, la doctora Guadalupe Terán, ella es psicóloga de la Asociación de Medicina del Sueño de aquí de México, pero los odontólogos nos llamaban algunas veces para decir, ponme un dispositivo de avance mandibular, y era todo. No había muchos odontólogos que supieran interpretar polisomnografías, poligrafías, todos los trastornos que esto nos daba. Y entonces me empiezo a meter a estudiar y veo que España es la cuna de todo esto. Justamente la mayor parte de la información que yo encuentro en medicina del sueño, dental del sueño, la encuentro en artículos españoles, en Sleep Medicine, y es como me empiezo a meter en esa área. Después conozco al doctor Rangel, que también es un ferviente seguidor de los trastornos del sueño. Y entonces, pues ahora sí que hicimos clic, empezamos a trabajar, él me empezó a enseñar muchísimo medicina del sueño, pero pues a veces las distancias hacen que no podamos trabajar tan en conjunto. Y con el post que tú me decías, que yo puse del par de locas que éramos Iris y yo, es porque Iris es especialista en medicina del sueño, pero es otorrino pediatra y estudió en el mismo hospital que yo estudié.
Entonces me dice, es que yo necesitaba un odontólogo que quisiera también romper todos estos paradigmas, porque para los médicos la medicina del trastorno del dormir del niño lo soluciona el otorrino cuando es respiratorio. Quítale amígdalas y adenoides y se acabó. Y entonces la mayoría de los otorrinos no conocen que hay algo que se llama ortopedia dentofacial y que tiene un impacto increíble en la calidad de vida de los niños, porque además de que si trabajamos en conjunto con el otorrino, el ortopedista es capaz de realmente ofrecerle al paciente algo que pueda mejorar su calidad de vida, pero tiene que ser en pequeños. Y aquí también la medicina del sueño está enfocada mucho para adultos. El CPAP, el DAM, la cirugía, o sea, tratar de resarcir las secuelas que no se interceptaron en edades tempranas. Entonces, por eso fue que dije, tenemos que trabajar desde el chiquito hasta el adulto, porque pues también hay pacientes que no los pudimos ver de peques y que ahora tenemos que saber hacer algo para el paciente adulto. No sé si quiere agregar algo la doctora Tania. Bueno, complementarte, tu experiencia es bárbara. Yo no estoy en el ámbito educativo, no estoy vinculada con ninguna institución educativa y no me he podido nutrir de ese conocimiento y de esa experiencia que tú has sabido aprovechar. Yo llego a estudiar y a interesarme por los trastornos respiratorios del sueño a través del dolor, o sea, o de otras patologías. Empiezo a buscar y al final como quedas claro, es que, ¿qué tenemos en común las personas que estamos padeciendo determinadas enfermedades y tenemos determinadas características anatómicas? Y casi todas teníamos un trastorno respiratorio del sueño y anatómicamente un fenotipo muy marcado. Te complementaría con lo que has dicho, que en la experiencia que tengo con los otorrinos es que los estudios hablan de un 70% de mejoría de los niños que tienen trastornos respiratorios al someterlos a una cirugía de vegetaciones y anginas o a adedoides y amígdalas, como se dice en América. Es que aquí son vegetaciones y anginas. Así es. Bueno, y entonces cuando operan a estos niños mejoran hasta un 70-80%, pero luego, al cabo de 10 años, hay solamente ese 30% que se había perjudicado, que no había mejorado, se aumenta otra vez hasta el 90%. Es decir, los pacientes le estaban quitando sus obstrucciones anatómicas, lo que les impedía tener una buena respiración, pero como no aprendían a tener la función, a recuperar la función de la respiración nasal, estos pacientes todos recidivan, todos vuelven. Entonces, por eso tenemos tantos adultos enfermos con trastornos respiratorios, a pesar de que hayan sido sometidos a cirugía, que es el tratamiento, el mejor tratamiento que se conoce que se pueden someter. Pero necesita el complemento de un tratamiento ortopédico funcional maxilar que además les ayude a normalizar la respiración nasal. Las armas las tienen los ortodoncistas y en todo caso todos los dentistas. Pero es que se le olvida también a los otorrinos. Cuando me llegan los niños, no, lo operaron hace 2 años, pero sigue roncando y terrores nocturnos. No te han mandado al logopeda, no te han mandado a que hagas respiración. No, nada, claro, entonces recaen. Y esa es la complicación de los adultos, ¿no? Trastornos maltratados o incompletos. Efectivamente, yo puedo decir personalmente, ya lo había platicado hace unas semanas con Alma, que yo era una niña que se enfermaba con frecuencia y que, eh, pues les digo, no sé qué pasó, hubo ahí una, perdón, una laguna de tiempo, un espacio, se me fue ahorita el nombre de lo que les quiero decir, pero pensaron que con retirar las anginas, pues se solucionaba el problema que yo tenía. Perdón, y resulta que no. Perdón. Entonces, esa era la mitad del tratamiento, quitar las anginas. Quedó faltando el 50% o más, el 70% tal vez. Y yo creo que otra de las desventajas que nosotros, que yo veo en los pacientes que son posoperados, es que ni siquiera se toma en cuenta el gran problema que ellos tienen de funcionalidad y de cómo está creciendo su cara. De hecho, incluso yo creo, me atrevo a decir que el 90% de nosotros los especialistas cuando nos forman para tratar las secuelas del respirador bucal.
Nos dicen, pues tiene paladar profundo y mordida cruzada, hazle expansión, pero ni siquiera con miras abrirle la vía aérea, es para descruzar. Para nada, sí. Tiene protrusión, quítale dientes y utiliza la técnica mágica de que en 18 meses lo tienes listo. Bueno, ahora con los alineadores, pues estamos peor, porque ahora es salir en los dientes y no importa si duerme, si no duerme, si respira bien, si no respira bien, si deglute bien, si no deglute bien. Entonces, eso también es pues por eso se ha prestado mucho al intrusionismo en la ortodoncia, de que ya cualquiera piensa que puede hacer ortodoncia porque pone brackets, cuando la ortodoncia y la ortopedia dentofacial van muchísimo más lejos. Y yo creo que las mamás tienen que estar enteradas para que empiecen a buscar profesionales que estén preparados en ese ámbito, de ver a su niño más que como un diente seco, ¿no? Que lo vean realmente como un ser integral que está sufriendo en su calidad de vida y que le va a afectar por siempre. Sí, esta información quizás debe llegarle a los padres a través de sus médicos, sus pediatras, las enfermeras, los especialistas de las vías respiratorias, porque es muy difícil que la primera persona que te lo diga sea el dentista. Cuando se dice, ¿qué me estás diciendo? Y más cuando posiblemente ese dentista es uno entre 10 que te puede decir lo mismo. Entonces consultas una segunda opinión y tú le has dicho, no te preocupes por los dientes torciditos, primero vamos a hacer esto, primero vamos a que el niño aprenda a posicionar bien la lengua, a que aprenda a respirar por la nariz, miremosle sus pies, vamos con el podólogo, y resulta que hay otro que le dice 5 o 6 consultas más, 5 o 6 opiniones más, les dicen, a ver, vamos a poner estos dientes rectos y ahora con esta ortodoncia plástica, enseguida el niño va a estar bien, llega a la comunión con los dientes rectos. O sea, claro, ¿quién está mal? Ese uno que te está diciendo, incluso que no te apoya el médico. A ver, que dice, a ver, son cosas de dentista. ¿Qué te digo yo? Lo que diga el dentista. Pero claro, necesitamos ese apoyo del profesional que puede pasar la información de primera mano al paciente y que es que si lo dice el médico, le creen. Como te lo diga de primera vez el dentista, tenemos un problema. Sobre todo en mi medio, que aquí para nada no tenemos hospitales especializados con problemas maxilares, maxilofaciales, la odontología no está incorporada dentro del sistema sanitario. Entonces se ve como un sistema privado casi más parecido a un centro de estética o una peluquería. Yo les voy a decir algo. Creo que esto que están conversando, y gracias por auxiliarme en este acceso de tos. Tania, dices algo ahorita que es muy importante y es que si el médico lo dice, el paciente le cree. Y yo he dicho esto varias veces. Parece que los dentistas y los psicólogos somos ciudadanos de segundo nivel en el mundo de la salud. Entonces, ¿por qué no creer en lo que dice el dentista? ¿Por qué no creer en lo que dice el psicólogo? O sea, al final somos parte del mismo campo. Y yo, bueno, lo comentaba también con el doctor Rangel, que yo ahora a mis pacientes, yo los veo de manera distinta. Cuando a mí me dicen que no pueden dormir, porque además en este libro que estoy leyendo lo dice muy claramente y se los quiero compartir, el insomnio, por ejemplo, el insomnio hemos pensado que tiene una causa psicológica invariablemente, ¿no? Y resulta, bueno, de acuerdo a este autor, dice que aunque se le ha atribuido una causa psicológica por mucho tiempo el insomnio, en realidad el insomnio, el bruxismo, que es algo que tú manejas mucho, Tania, Sí. no necesariamente es estrés, no todo es estrés. Aunque la página se llame Transforma tu estrés, resulta que no todo es estrés o que no todo el estrés es de carácter psicológico o emocional. También hay un O no estrés es la físico. causa, ¿no? No es No es la la causa. causa, puede ser un factor que contribuya o agrave. Pero ¿qué pasa? Y ahorita vamos a hablar con más detalle de los trastornos respiratorios del sueño, porque son varios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño o una persona adulta no pueden respirar por la noche? Tienen una apnea obstructiva del sueño. El bruxismo, resulta que el bruxismo, que repito, por mucho tiempo se ha pensado que es estrés, y llegan al psicólogo, pues resulta, y les digo que yo ahora, pues ya los voy a mandar con ustedes, ¿no? Porque resulta que si no tienen el desarrollo facial adecuado, muy probablemente puedan sufrir de apnea,
de bruxismo, etcétera. Entonces, Tania, ¿de qué más hablamos aquí? O sea, bueno, ya dijimos, el insomnio puede o no puede entrar dentro de este paquete. Eh, ¿Qué otros trastornos respiratorios del sueño hay? Bueno, nos podemos, ¿te parece, Alma? Yo digo lo de los adultos y tú lo de los niños. Bien. Bueno, sí, porque son, aunque el origen puede ser el mismo, las manifestaciones son diferentes. En el adulto las manifestaciones suelen ser el principal signo, aunque puede no estar presente, pero es el que con mucha frecuencia lo encontramos, es la somnolencia diurna. Tú sabes que un paciente no está durmiendo bien, que está teniendo muchísimos despertares, está fraccionando su sueño y es lo que se conoce como sueño fraccionado porque no está durmiendo bien. También es una persona que siente dolores de cabeza, sobre todo al despertar. No son dolores de cabeza intensos, son pequeños dolores de cabeza. Es muy curioso que uno le pregunta cuando vemos un paciente con sospecha de un trastorno del sueño, y le preguntamos, ¿sufres de dolores de cabeza al despertar? Y dice, bueno, no, ¿tú tomas alguna medicación para el dolor de cabeza? Me dice, siempre tengo que tener ibuprofeno, por ejemplo. Y dice, porque una vez a la semana, pero normal, ¿no? O sea, normal tener dolor de cabeza una vez a la semana. Entonces, ahí estamos sospechando de un trastorno del sueño. Las personas con trastornos del sueño también suelen, durante la noche, son personas que sienten muchísimo sed y tienen necesidad de beber y creen que eso es normal. O sea, dicen, es que el problema es que pensamos que todo lo que nos está pasando es normal. Bueno, dentro de estos gran grupo de trastornos del sueño, los encontramos las apneas obstructivas del sueño, que son porque hay algo en nuestra anatomía que se pliega a nivel de la faringe o de la vía aérea respiratoria, se colapsa y no deja pasar el aire. Pero también tenemos que estas apneas pueden ser centrales, entonces este es otro trastorno, es un trastorno de apneas centrales del sueño y ahí ya hay un compromiso más neurológico donde algo en la cabeza está haciendo que tus músculos respiratorios no hagan a cabo ese movimiento que se necesita para captar el aire. Entonces son el principal grupo de apneas. Ahí están las parasonias, tenemos, como acabas de decir tú, también el insomnio y hay otros, es por lo menos el síndrome de piernas inquietas. Dice, es que cómo mueves las piernas cuando estás durmiendo, ¿vale? Eso es otro trastorno del sueño y está asociado a la respiración durante el sueño. Eh, el bruxismo, desde luego que es nuestro campo, es muy pertinente para los dentistas. Se sabe que siempre que hay bruxismo hay un trastorno respiratorio del sueño. Es muy raro que no haya un trastorno respiratorio del sueño. No lo que pasa es que sí es verdad que puedes también bruxar, que es el rechinar o apretar los dientes durante el día, pero empieza en el sueño y es una acción que repites durante el día. Lo que pasa es que en el día lo piensas, lo notas y lo tratas de evitar, pero en la noche es completamente involuntario. ¿Cuál se me escapa, Alma, de los adultos? Insomnio, bruxismo. Acabo de escuchar de una terapeuta miofuncional también de este síndrome respiratorio de vías aéreas superiores. El bar. Sí, son eventos fronteras, son las apneas. Hay varios tipos de trastornos respiratorios, no puedes colapsar completo, incompleto, puede tener un componente neurológico, puede ser simplemente obstructivo, puede pasar 10 segundos, puede estar por debajo de 10 segundos. ¿Ya? Hay unos que están muy relacionados con las alergias, otros con trastornos digestivos. Entonces, dentro de ese grupo de trastornos respiratorios que te producen ese colapso, que es la apnea, hay muchísimas causas que están por investigarse. Sabemos tan poquitas de ellas, lo único que se sabe es que están relacionadas. Ok. Alma, ¿cuál es el trastorno respiratorio más frecuente en los niños? ¿Qué es lo que tú principalmente ves?
Bueno, en los niños también, así como nos hemos dado cuenta que existen los obstructivos, eh, básicamente nosotros estamos encontrando que los niños empiezan con alergias, la mayoría de ellos tienen primero una obstrucción nasal, ya sea por alergia, porque se les crecen los cornetes, porque no aprenden a respirar por la nariz, simplemente son hábitos de respiración bucal. Empiezan con ronquido y conforme van creciendo y va cambiando su anatomía dentofacial, se van incrementando los trastornos respiratorios, que pueden pasar a ser primero un ronquido, luego una hipopnea, luego una apnea y luego apneas de mayor intensidad, hasta que, y bueno, y obviamente empiezan todas las parasomnias y los trastornos relacionados con el hecho de que no pueda dormir bien. Aquí, por eso es que lo primero que hacen es tratar de desobstruir, quitar adenoides y amígdalas, y con eso dejan de roncar. Pero al no redirigir el crecimiento craneofacial, la mandíbula sigue creciendo hacia abajo y hacia atrás, y se incrementa el factor de riesgo principal del adulto, que es la retrognasia mandibular, que es la cara estrecha, un fenotipo totalmente estrecho con una cara larga, con una dimensión vertical muy aumentada, que hace que durante el sueño el paciente pueda tener ahora sí ya una apnea obstructiva pues muy grave. Efectivamente vemos muy pocas apneas centrales en pequeños. La mayoría de las apneas centrales que de repente detectamos en una polisomnografía es porque ya empieza a bajar demasiado el CO2, más bien empieza a haber mucho CO2 porque baja mucho el oxígeno, y entonces el mismo cuerpo, como una manera de defensa, dice, a ver, espérame, déjame nivelar otra vez mis niveles de CO2 y de oxígeno, y ya después te puedo respirar. Entonces encontramos muchas veces en estos pequeños, tanto apneas obstructivas como apneas centrales, pero la mayoría de ellas, resolviendo las obstructivas, también resuelven las centrales. No quiero decir que Sí. siempre, tiene que verlo, por supuesto, el neurólogo y ver si hay algo un poco más allá, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún síndrome. Desafortunadamente en el hospital tenemos muchos pacientitos con craneosinostosis muy temprana, se cierran sus suturas, y son pacientes que tienen unos trastornos del sueño increíbles y que a veces ni con el CPAP podemos lograr pues ahora sí que buenos resultados. Y en los niños, a diferencia del adulto, es que andan así, son hiperactivos, difícilmente los niños andan con somnolencia, y por eso tenemos tanto sobrediagnóstico de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y muchos de ellos están relacionados también, por supuesto, con el trastorno del sueño. Y el bruxismo también existe en niños, también está muy relacionado con el trastorno del sueño, y el dolor orofacial, el craneofacial, de vértebras, de todo lo que es el complejo muscular de cabeza y cuello, se ve afectado en estos pequeños también. La enuresis en los niños, los padres se sorprenden cuando les hacemos la pregunta, ¿hace pis por la noche o en la cama? Ya tiene 7 años. Me dice, ay, pero eso no tiene nada que ver. Y yo, sí, tiene que ver. Pregúntele, y te ponen una cara, y yo digo, pregúntele al pediatra. Dígale que si la respiración oral, su hijo tiene un síndrome de respiración oral, si está relacionado, y si el pediatra le aconseja, entonces que sepa que para eso existe un tratamiento. Así de delgado tengo yo que transmitírselo a los padres. Un síntoma que es muy en común, como ya dijo Alma, y que lo tenemos completamente normalizado, es el ronquido. Roncar no es normal. Nunca, de ninguna forma, roncar no es normal. A ver, ahorita vamos a hablar del ronquido, pero Claro. yo quiero preguntarles o comentarles algo. Es que no estamos acostumbrados a conectar los puntos, ¿no? Yo ni siquiera, perdón que lo diga, pero ni siquiera estoy segura que todos los pediatras sepan que si el niño tiene enuresis nocturna, sea porque tiene un trastorno respiratorio del sueño. O sea, Pero en perdónenme, Google pero está. Pero en Google académico está, en Google escolar, que lo busquen, que está. bueno, Ahora, ok. ahí está, ahí está. Ok, pero de verdad que son esas cosas que debemos de poner atención los papás. Esto que decía Alma de la hiperactividad, que se habla mucho del TDA, ¿no? Por ahí se dice que el TDA no existe y que yo creo que sí existe, em, pero está sobrediagnosticado. Y una de las cosas en la que no nos ponemos a pensar es que ese niño, que también lo dice el doctor Aragao, conocido de ustedes, el doctor Wilson Aragao dice que todos los niños con TDA son respiradores orales. Entonces, esta es una cosa que yo también digo
para los psicólogos, ¿no? Yo ya lo dije la vez anterior, pero tenemos que poner atención en aquellas cosas que se salen de nuestro campo de conocimiento, de nuestro campo de acción y decir, a ver, o sea, realmente este niño hiperactivo, tiene problemas psicológicos, emocionales, etcétera, etcétera, o también, o además tiene un trastorno respiratorio del sueño, porque a lo mejor, y bueno, yo ayer que daba un webinar, les decía que incluso el metilfenidato, que es un medicamento que se ha utilizado por mucho tiempo para el tratamiento del TDA, ya fue retirado de la lista de medicamentos esenciales por la OMS, ¿no? O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que romper paradigmas, como decía Alma, ¿no? Tenemos que ir a la causa de este tipo de conductas, de malas conductas, ¿no? Un niño hiperactivo normalmente se le etiqueta como un niño travieso, como un niño, bueno, cuando tiene déficit de atención sin el componente de hiperactividad, también se piensa en un niño flojo, ¿no? O que Perezoso. no, perezoso. Entonces, tenemos que pensar más allá. Y bueno, volviendo al tema del ronquido, entonces, no es normal roncar. O sea, porque todos asumimos que sí. No, nada, Alma. ni en niños ni en adultos. El índice de ronquido debe ser 0, -0, o sea, no se debe de roncar, Nada, jamás, nada. nada. Y a veces justamente en la consulta del dentista, cuando yo les llego a preguntar antes de que ver qué clase molar estás, es, ¿tu hijo ronca? Y dicen, sí, pero pues como su papá, como su abuelo, como Normal. yo, es normal. De hecho, tenemos concierto de ronquido a 4 ronquidos cada noche. Estamos, o sea, ellos lo consideran totalmente normal. Y cuando les dice, ¿sabes que no debemos de roncar nunca? O a lo mejor una que otra vez si estamos en mal postura o porque me quedé muy doblado y ese mismo me va a despertar para que me acomode, pero en sueño normal no se debe de roncar nunca. Y entonces los papás se dicen, pero es que yo lo llevé con el pediatra y el pediatra me dijo que con el tiempo iba a desaparecer. Y yo digo, ¿y cómo va a desaparecer? O sea, no hay manera, al contrario, se va a ir incrementando. El niño va a ir doblando su peso, va a ir doblando su talla, va a ir doblando su fortaleza y la La demanda, grasa del cuello. la grasa de cuello, y la demanda de oxígeno va a ser cada vez más alta y él va a tener una cara de pequeño porque no se desarrolló la parte media de su cara porque no neumatizó senos maxilares, no respiró por su nariz, la mandíbula creció mal, al contrario, se va a incrementar y va a ser un paciente adulto seguro con un SAOS severo. Entonces, aquí es desde los padres, los maestros, los psicólogos, digan, bueno, si alguien ronca, tomarlo como de rutina en un cuestionario. ¿Cómo está durmiendo tu hijo? Independientemente del área que manejemos, psicología, ortodoncia, odontopediatría, pediatría, alergia, todo esto debe de ser, de verdad, yo considero que obligatorio preguntar. ¿Está roncando? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está creciendo y cómo está aprendiendo antes de darles un medicamento para tratar la hiperactividad de estos pequeños? Y en base a eso, si yo no lo sé, yo creo que cada vez vamos a hacer más. Yo espero, tengo fe en que podamos ser una comunidad grande de odontólogos donde que podamos transferir esta información de que si el niño ronca, o sea, es el primer foco rojo. Ahí es donde nosotros podemos prevenir que realmente se llegue a la parte más severa del trastorno respiratorio del sueño, que es la apnea obstructiva. Entonces, si los tratamos cuando apenas están roncando, yo creo que podemos tener muy buenos resultados, pero hay que erradicar el ronquido y eso no solo es adenomigdalectomía, es un tratamiento multidisciplinario. Sí, en el adulto, ese niño que sigue roncando, pues es lo que dice Alma, cuando va a crecer, sigue roncando más y más fuerte. El ronquido es simplemente que está entrando el aire por la boca y pone a vibrar las estructuras que se encuentran detrás en la parte de la orofaringe, ¿no? La unión de la boca con las vías aéreas de la faringe por donde empieza a circular el aire.
El problema del ronquido es que el aire que entra por la boca entra sucio, frío y rápido. Eh, Tenemos una nariz muerta de la risa que no está haciendo nada, esperando poder recibir un aire para calentarlo, filtrarlo y hacer que circule a una velocidad lenta y por lo tanto nuestro ritmo respiratorio está bien y nuestro corazón también, ¿no? No necesita tanto esfuerzo. Si el aire entra rápido, sale rápido y el corazón trabaja más. En mi doctorado, el tema está muy enfocado, son proyectos de investigación en salud de deportistas asociados con el ronquido. ¿Por qué? Porque en teoría las personas que mejor deben respirar son los deportistas, ¿no? Tienen una gran capacidad respiratoria, vamos, es que son maravillosos para que los deportistas, la gran mayoría ronca muchísimo y no se les ha prestado atención. Entonces les hacen un examen y sale, no, no tienes apneas, tu corazón está perfecto, pero él sigue roncando. Y le preguntas, ¿tienes problemas de piel atópica, dermatitis? Porque esa es una de las características de la respiración oral, son personas con bastantes reacciones dérmicas, la típica dermatitis idiopática, ¿no? Y también trastornos digestivos. Comienza la intolerancia a la lactosa, no, pues no comas cebolla, no comas ajo, no comas pimentón, no, porque es que, claro, te sienta mal. Empiezan, a ver, hay trastornos alimentarios, trastornos de intolerancias alimentarias, trastornos en la dermis, que vienen asociados a ese mal respirar y sin embargo estamos ante un paciente que no tiene apnea, solamente ronca como un león. Ya está, o sea, no tiene nada. Entonces ahí es donde hay que ver que ese ronquido además siempre, siempre va progresando hacia porque vamos a tener envejecimiento y hay enfermedades asociadas al envejecimiento que están relacionadas con trastornos respiratorios. Comenzamos con un ronquido que con el envejecimiento se transforma en apnea y más adelante las principales comorbilidades son hipertensión, diabetes y algunas degeneraciones, enfermedades neurológicas. ¿Qué pasa? Que todo lo quieren solucionar con medicación y donde dejamos la recuperación de la función. Que quizás en ese momento no estoy negando la medicación, pero posiblemente si no recuperamos la función, la calidad de vida de esa persona vinculada a una medicación puede mejorar, ¿no? Exacto. Bueno, yo les quiero decir que yo soy roncadora severa. Eso yo bueno, lo que pasa es que nunca sabes, o sea, yo cuando pregunto a las personas, a mis pacientes si roncan, o sea, la gente no El, siempre lo sabe. el que Eh, ronca no lo sabe el que duerme con el que ronca. exacto, exacto. A veces sí te das cuenta, ¿no? Porque tu ronquido te despierta, pero también es como algo que nos da pena, ¿no? Como que, tú roncas, no, yo no ronco, y le preguntas a la pareja o con quien duerma, ¿no? No, pero si ronca y mucho, ¿no? Y a veces los dos, la pareja, roncan los dos, y como dice Alma, también los hijos, o sea, es parte de la normalidad. Entonces, esto es lo que queremos hoy transmitirles, que roncar puede ser el inicio de una cadena de cosas que no son normales, que aunque sean comunes, no son normales. Entonces, aquí, bueno, esto que tú decías, Tania, de los deportistas, justamente lo estaba yo leyendo y bueno, la mayoría de los deportistas respiran por la boca, o sea, está conectado con la respiración bucal. Y es algo a lo que no le ponemos atención, a lo que ya dijimos, está normalizado. Ahora, ¿qué podemos hacer si somos roncadores? Eh, Algo que yo también les quiero compartir es que, y esto, bueno, ya lo he platicado también anteriormente, y es que hoy por hoy todos los problemas de la humanidad están relacionados o pensamos que están relacionados con la obesidad. Y resulta que pues habemos roncadores que no somos obesos, que quizá tenemos un poco de sobrepeso, este, y que, bueno, en el intento de estar mejor, a lo mejor decimos, bueno, vamos a bajar estos kilitos, estos pocos kilitos que nos sobran. Yo estoy en eso, pero no necesariamente el problema es la obesidad. O sea, puede ser un factor, pero no es el único. Puede haber factores anatómicos,
¿no? Un velo del paladar caído, por ejemplo, como es mi caso, o otras cuestiones que tenemos que estudiar. Entonces, ¿cómo podemos evitar el ronquido, Tania? Bueno, el ronquido depende, ¿no? Depende en el grado que cojamos el ronquido al roncador. En los niños hay que reforzar porque ahora todos queremos tener hijos de olimpiadas, ¿no? Olímpicos. Entonces hacemos mucho porque el deporte es salud, entonces hacemos mucho énfasis y los niños están haciendo unas jornadas intensivas de deporte y el único órgano respiratorio es la nariz. La boca es un órgano accesorio cuando el cuerpo requiere un esfuerzo. Entonces, en teoría, ese esfuerzo debe durar un momento, ¿no? Un tiempo, pero luego tenemos que compensarlo y para no normalizarlo. Tam, eh, También está, si tu hijo es deportista, también preocúpate por esa parte de que si lo notas que estás respirando por la boca todo el tiempo cuando ya no está agitado el ejercicio, entonces tendrás que también trabajar parte esa, acudir al profesional para que le ayude a recuperar su respiración nasal. Acostumbrar al niño, yo siempre les digo, mira, compensa 45 minutos por la boca, 45 minutos que sepas que para que no lo memorice, ¿no? Porque lo memorizamos. Luego también ahora con los estilos de vida modernos, las dietas blandas, las papillas en los niños, eso hace que haya muy poco desarrollo de los huesos maxilares, tienden a quedarse más pequeños, aprenden a tragar mal los alimentos blandos o beber con, ¿cómo se dice allá? Pitillo, pajita. Popote. Con lo que absorbes. Popote. Popote, wow, pues mira, una cosa nueva. Bueno, con el popote, los niños están utilizando los músculos que no son para deglutir, colocan la lengua donde no es. Entonces, estos estilos de vida modernos hacen que se creen algunos trastornos musculares donde no colocas bien la lengua para tragar, por lo tanto, tampoco estás respirando bien, porque para respirar por la nariz, la lengua tiene una única posición que debe coincidir con la posición que toma el niño para pasar la saliva. ¿Ya? Entonces también se produce ese trastorno. Luego también, por ejemplo, los niños que ahora se constipan, les da gripe o les tienen que hacer alguna cirugía o tienen por un tiempo prolongado las alergias, las famosas alergias y tal, es un niño que se acostumbra a respirar por la boca y no recupera la respiración por la nariz. Y los padres es que se los comentas y te dicen, es que él no puede respirar por la nariz. Y yo, ¿y tú tan tranquilo? ¿Y qué hace con la nariz? ¿Ya? Entonces, es eso, si tu hijo se ha enfermado durante un tiempo repetitivo, has tenido gripes continuas, otitis, trastornos que le hacen tener que tomar el aire obligadamente por la boca, también hay que intentar compensarlo luego, recuperando esa respiración nasal. También tiene mucho que ver desde el origen también con la lactancia materna. Cuando el niño está lactando, está usando su nariz para respirar. Con el bibe no siempre ocurre de esa manera, por más que lo intenten tratar de igualar. El chupete, hábitos como morderse las uñas, chuparse el dedo, crean estos trastornos, acostumbran al niño a respirar por la boca. Ya en el adulto que pillamos con un ronquido más intenso, entonces lo que hay que hacer es ver cuál es el origen. Si no puedes respirar por la nariz, ¿por qué? Entonces hablamos con el otorrino, ¿qué pasa? Hay algo que se lo impide y empezar con mucha terapia de ejercicios para empezar a usar la nariz. Cuando él ya no tenga ninguna obstrucción anatómica que se lo impida, empezarlo a recuperar. Y también existen dispositivos que van colocados dentro de la boca de avance mandibular para ayudar a agrandar ese espacio por donde debe pasar el aire o evitar que vibren esos tejidos que producen el ronquido. Eh, Existen aproximadamente 90 dispositivos de ese tipo, eh, con algunas características comunes, entre ellos siempre van perfeccionando un poco más, pero básicamente eso es una ayuda mecánica. El principal objetivo, no sé, Alma, si coincides conmigo, es recuperar la función nasal, ¿no? Para el ronquido. Sí, claro. Es muy, muy evidente que una vez que un paciente, por ejemplo, en el caso, yo prácticamente el 98% de mis pacientes son niños y adolescentes, es primero la permeabilidad nasal, enseñarlos a respirar por la nariz, enseñarlos a usar sus músculos, enseñarlos a deglutir,
fortalecer todos los músculos de la masticación, porque aquí yo siempre me lo preguntaba, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Regresando a la obesidad. ¿Es obeso porque come mucho o es obeso porque no sabe comer, no sabe deglutir, se pasa los alimentos enteros, prefiere unas papas, un sándwich a una zanahoria? ¿O es obeso porque también no duerme y no tiene las hormonas que se necesitan, que se segregan durante el sueño profundo para que su metabolismo se active? Son, y justamente dicen, tienes que bajar de peso. Dicen, es que ya hice ejercicio, ya me puse a dieta. Lo único que logré fue enfermarme y no bajo de peso. Y se les hace su estudio de sueño y pues no hay suficientes hormonas que le ayuden realmente a que su metabolismo se acelere y pueda perder peso. En México, desafortunadamente, tenemos el primer lugar en obesidad y diabetes infantil, pero también tenemos 2 de cada 10 niños que son amamantados. La lactancia materna está muy en el abandono, mucho. Apenas están tomando campañas para poder empezar otra vez a fomentar la lactancia materna, porque solamente el 20% de nuestros niños están siendo amamantados. Los demás son alimentados por bibi y mal, o sea, no le sale al biberón y la mamá le perfora el chupón y el niño se empieza a hacer deglutor atípico en su primer mes de vida. Entonces, desafortunadamente también ocupamos el segundo lugar a nivel Latinoamérica en hacer cesáreas. Y las cesáreas También. son las precursoras de la rinitis alérgica. Entonces, acá en Latinoamérica tenemos en contra que no son lactados, que no nacen por parto natural, que no tienen una dieta adecuada, sobre todo también por cuestiones económicas. Es más fácil comerse un tamal que comerse un cóctel de fruta, por ejemplo. Un tamal es para, no sé si a Tania los conozca. Sí sé, sí sé y me gustan también. Sí, de vez en cuando está bien un tamal, pero a veces es la dieta del mexicano, un pan con un tamal y todas las mañanas un atole y se llenan, por supuesto, lo satisface, es fácil de comer porque se deshace, pero no los nutre, no los incita a la masticación. Pero además la mami dice, no, yo te voy a obligar a comer verduras, pero la nariz sigue tapada. ¿Cómo yo voy a lograr que ese niño mastique un pedazo de carne, un pedazo de zanahoria? No puede, se ahoga. Entonces él está respirando y comiendo por la boca y se lo pasa casi todo entero y tiene distensión abdominal. Entonces lo único que no le provoca trastornos digestivos es la dieta blanda. Entonces, aunado a que va a la tienda y encuentra una variedad increíble de pan, de gelatina, de yogur, de todo procesado, entonces se está por un lado fomentando la obesidad, por otro lado se está fomentando la falta de masticación y nadie se da cuenta que es porque el niño es respirador bucal, que el niño está respirando por la boca. Y entonces el pediatra, perdón, nada más termino con esto. No, tranquila. Muy claro, el aire entra sucio. Entonces yo le decía a Iris, tus anginas grandes son como mis dientes chuecos, son una secuela de la respiración bucal. Y la mayoría de los otorrinos ven la respiración bucal como una consecuencia de las anginas y de las adenoides grandes, y no lo ven como una causa, no como una consecuencia. Y la mayoría vemos los dientes chuecos sin ver un poquitito más allá, ni tantito para arriba, ni tantito para atrás. Nos quedamos en dientes chuecos. Y este es un trabajo que tenemos que hacer exhaustivo de información. Hace poco leí un artículo que decía por qué por qué el hombre es el único animal que se le apiñan los dientes. Y es porque es la dieta humana es la que ha evolucionado, se ha hecho blanda, masticamos menos, desarrollamos menos los maxilares, pero tenemos el mismo número de dientes que hace muchísimos años, pero con unos huesos más pequeños que no los albergan y por eso tenemos los apiñamientos, ¿no? Y si ya no masticamos, que es cómo se produce el crecimiento, cómo se desarrolla este tercio de la cara, si no masticamos bien los alimentos, no los trituramos, menos van a caber los dientes. Entonces, esa gran preocupación por la alineación de los dientes, como ortodoncista, cuando me formé, era mi objetivo, pero no tenía ni idea, no lo trataba. Yo lo que quería era dientes rectos, ponerlos rectos, no me importaba cómo llegaban ahí. Ahora lo que no quiero es encontrar dientes rectos, dientes torcidos, y me preocupo porque no se produzca. A los padres también es difícil llegarles. Cuando tu hijo come verduras de todo, pero se la tritura, se la cortas en puré. Pues claro, es que si no tarda una hora, normal.
que si tiene que masticar y se la das entera va a tardar más, pero es lo que debes hacer por lo menos en una de las comidas. En los coles, en los comedores de los coles, es que todo es estilo de vida. Los niños comen mucho triturado, ¿eh? Todos son purés, las verduras son en puré, porque es que si no, no se los comen y las profesoras cuidándolo, uno llora, no quiero, el otro no comió, bueno, puré para todos y ahí entran todas las verduras, todas las vitaminas y se están olvidando de ese trastorno que se está produciendo por una mala función masticatoria. La masticación es la primera línea de defensa junto con la respiración nasal del resto de las vías digestivas y de toda la parte, o sea, de todo nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema inmunitario. La masticación, con lo mismo pasa con los adultos, Alma. O sea, yo es que estoy súper bien con los batidos. Yo, no, o sea, no está mal que te tomes un batido, pero tendrás que masticar también, ¿no? Y hay quienes incluso hacen 2 o hasta las 3 comidas del día con batidos. Y yo, ¿sabes que la masticación es primera línea de defensa? Que produce sustancia al impactar tus dientes que te van a proteger. Es que este tema es muy largo y da mucho de sí. Exactamente. Es un tema que, bueno, nos podría dar días y días de hablar. Yo voy a meter mi cuchara y les voy a decir que a propósito del tema que yo manejo, que es el estrés laboral, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con la manera en cómo vivimos, con la prisa, con esto que tú decías ahora de rápido que se lo coma, ¿no? Porque pues ya hay que irnos. Yo creo que si le dedicáramos tiempo a lo importante, ¿no? Otro gallo nos cantara, decimos aquí, ¿no? Vivimos en la prisa, comemos lo que sea. Yo creo, volviendo un poco al tema de la obesidad, yo creo que no necesariamente es que tenemos falta de voluntad o que tenemos un problema emocional que nos hace comer, o sea, esas cosas pueden estar presentes, pero yo creo que también algo que es real es que, como decía Alma hace unos momentos, más fácilmente encuentras y a un menor costo, ¿no? Unas papitas, un gansito, un juguito y todo es chiquito, ¿no? Pero al final todo eso nos lleva a esto que también voy a citar nuevamente el libro que estoy leyendo porque de verdad estoy encantada, ¿no? Más que a una evolución, a una involución. O sea, incluso algo que me llama mucho la atención es que dice, o sea que históricamente hemos ganado en volumen para nuestro cerebro, pero hemos perdido el volumen de nuestra mandíbula, ¿no? Y Sin hocico, nos hemos quedado sin hocico. nos hemos quedado sin hocico. Y perdónenme que se los diga, pero a ustedes les cayó el 20, ¿sí? Tomaron conciencia de que el tema no era arreglar los dientes chuecos. El tema era entender por qué sus dientes estaban chuecos, por qué había falta de espacio. Y todo esto tiene que ver justamente con la respiración, que, bueno, la pregunta anterior era, o sea, ¿qué hacemos si roncamos? Y una de las cosas que yo me quedo es que hay que recuperar la respiración nasal, hay que masticar, ¿no? Algo que a los niños les evitamos. También creo que otro problema que tenemos actualmente ciertamente es que les facilitamos todo, ¿no? O sea, tantito la prisa que tenemos los adultos y tantito que decimos, no, para que no sufra, no puede masticar, o sea, justo lo que dijeron, se lo parto así en pedacitos, ¿no? Para que no sufra, para que no le cause molestia, ¿no? Y en realidad estamos contribuyendo a toda esta ola, cascada, bueno, ya no sé cómo llamarlo, cadena de eventos desafortunados. de eventos desafortunados, ¿sí? Sí. Voy a leer una pregunta, perdón. Hay mucha gente siguiéndonos, pero, perdón, pregunta Nadia, que era algo que yo también quería preguntar. ¿Qué tiene que ver la cesárea con la rinitis? Esto es algo que mucha gente no se explica, ¿no? E incluso yo les voy a decir que el fin de semana hablaba de esto con mi mamá, ¿no? Porque se nos hace normal, o sea,
la mayoría de nosotros nacimos por cesárea. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, hay gente que no se lo explica y por favor, yo quisiera, Alma, que nos dijeras qué tiene que ver la cesárea con la rinitis. Bueno, mira, alguna vez yo platicaba con un pediatra y él me decía, todos mis niños nacen por cesárea, porque de lo contrario, la mayoría de ellos pueden tener hipoxia neonatal y muchos de ellos terminan con parálisis cerebral de la infancia. Entonces yo prefiero evitarme ese riesgo. Hay una tesis completita, si me escriben se las puedo compartir, se editó en Perú de un doctor que hizo un doctorado ya en medicina, y él hizo estudios donde veía cómo es el primer contacto que tiene un niño al nacimiento. Si pasa por canal vaginal es uno, la flora es una, las bacterias de ese canal vaginal son unas, para las cuales sí está preparado el sistema respiratorio. Cuando nace por cesárea, a veces el niño ni siquiera se ha enterado de que ya va a nacer, no tiene un esfuerzo al nacimiento. Lo sacan y así como que, ¿qué pasó? Y le tienen que estimular para que llore y su primer contacto fue la piel de la madre. Entonces, jala aire por la boca, está el pediatra no alcanza así como todavía a aspirar bien, a limpiar su naricita, y el niño jala aire por la boca, además el primer contacto tuvo que ser con la piel de la pancita de su mamá y no de la mucosa del canal de parto, y lo hace tener ahí está, pero muy bien estudiado y muy bien documentado, que tiene ¿cómo decir? Una predisposición a desarrollar rinitis, no precisamente alérgica, pues hay dos tipos de rinitis, la alérgica y la no alérgica, pero sí a desarrollar una hiperreacción de la mucosa nasal que lo lleva a una obstrucción nasal secundaria y por lo tanto lo lleva a ser un respirador bucal. Y más si no toma seno materno, porque ya si después la mami se lo pega al seno, lo obligamos a respirar por la nariz, como bien lo dijo Tania. Pero si no, si le metemos el biberón, se vuelve un respirador bucal con deglución atípica y a los 3 años de edad el niño ya está con infecciones de vías respiratorias bajas, con bronquitis, con asma, con todo, y todo tiene que ver con que está tapada la nariz. Entonces yo les puedo compartir esa tesis donde nos explica fisiológicamente perfectamente qué es lo que está pasando cuando el niño nace por cesárea. Sí, el doctor Wilson Aragao en eso también hace mucho énfasis cuando explica que el niño va saliendo por el canal del útero de la madre, va saliendo por el canal del parto, las contracciones de la madre hacen que se produzca como movimientos en su cabecita, ¿no? Que van haciendo que empiece a expulsar todos esos líquidos, esos taponamientos que tiene en la nariz, por lo tanto la necesidad de sondearlo para despejarlo, respetarle su vía aérea en el momento de nacer es mucho menor o incluso innecesaria. Durante mucho tiempo, en los años 70, se puso de moda el sondear al niño cuando nacía, siempre. Por más que lo hagan con muchísimo cuidado, por más que no moleste, algo tendrá que molestar y resentir. Y esa es una de las tesis que se manejan también, donde dicen que el que te metan algo por la nariz en el momento que acabas de nacer para aspirarte la mucosidad, y aquí ya no solamente estamos hablando de niños por cesárea, que es obligadísimo, también niños que nacen, o sea, como que llegó un momento acá todos los niños que nacían les hacían las aspiraciones con sonda y se podían producir ligeras molestias que el niño lo que hace directamente es abrir la boca para respirar porque le molesta su naricita. Y como no lo pueden decir, entonces se acostumbra, el primer reflejo respiratorio lo hacen por la boca y a partir de ahí cambia, lo piensa que es un reflejo vital, ¿no? Y el problema es que se acostumbre o lo habitúa a ser así. Y después, y no ayuda luego el chupón, ¿no? El chupón de entretenimiento para que no llore, porque, y como tampoco está en la lactancia materna, es muy compleja, o sea, el niño lactante tiene que estar pegado a la madre, y esa demanda y tal, entonces no, yo es que le doy el bibe, o le doy uno de bibe, uno de pecho, uno de esto, y encima, mientras, para que entre las 3 horas no llore, entonces le tengo que dar, meter el chupete, ¿no? Un chupete, para que aguante un poquito. Eso es lo mismo cuando hablábamos ahorita de que los niños les damos la comida triturada, pues es que masticando tarda mucho, pero de juguete le damos un chicle, le compramos chicles, entonces ahí mastica. Es que nada, se nos ocurren unas cosas, tenemos una imaginación amplia. Yo les quiero decir que ciertamente, bueno, a ver, entonces, ¿deberían de seguirse practicando cesáreas o deberíamos de repensar este tema? Porque ciertamente es más cómodo también
tanto para la mujer como para el médico, ¿no? Que a lo mejor tiene que atender muchos partos. Eh, yo me atrevería a decir, disculpen, ¿no? Que puede ser un tema incluso más lucrativo, pero que al final, o sea, puede tener repercusiones. Ahora, entiendo este tema de la hipoxia, pero, por ejemplo, a mí, yo tuve por mis hijos, a mis hijos por cesárea y a mí me decían que era por estrechez, o sea, que venían muy cabezones y que no había manera de que nacieran por parto normal, ¿no? Pero yo pienso, y ahora con lo del COVID, ¿no? Que además, yo insisto, tenemos que buscar nuevas alternativas en cuanto a las pruebas, y por ahí está la prueba de saliva, que a mí me parece que puede ser una maravilla, ¿no? Porque imagínense, por ejemplo, a los deportistas, ¿no? Que les hacen pruebas cada semana. Entonces, esto que describe el doctor Aragao, ¿no? De la sonda con la que limpian al bebé, etcétera. Imagínense ahora, ¿no? Aquellas personas que se les hace continuamente, bueno, yo decía los deportistas, pero cualquier persona que cada semana tienen que meterles el hisopo y, o sea, la inflamación de mucosas que les dejan, ¿no? Eh, o sea, yo me quedo con estas dudas, ¿no? Si realmente tendríamos que impulsar nuevamente el que los niños nazcan por parto normal, el que las mamás puedan amamantarlos el mayor tiempo posible. O sea, digo, no les estoy diciendo nada nuevo porque este es un movimiento que ya se viene tomando fuerza, ¿no? El tema de la lactancia materna. Otra vez, yo creo que está muy relacionado con el estilo de vida. Yo con mi segundo hijo, con el primero me tomé un año sabático y le di un año pecho, pero con el segundo, pues tuve que regresar a trabajar a los 2 meses y medio y entonces, pues me tenía que sacar la leche y no es lo mismo, ¿no? Y al final el niño ya no tomaba de mi pecho, mi hijo, tomaba del biberón, Del bebé. que es lo que está diciendo Tania, que no es lo mejor. Y luego, este tema del chicle que yo sé y quiero que nos platiques, ¿por qué te opones tú tanto al tema del chicle, Tania? A ver, yo es que digo, el chicle lo deben prohibir de colocarlo en la caja de los supermercados donde pagamos, porque todo el mundo lo agarra. O sea, es una venta, es muy oportunista, ¿no? Además, ellos lo saben, los comerciantes lo saben, por eso está colocado ahí tentativamente. A ver, el problema del chicle es que nosotros tenemos, digamos, nuestra musculatura debe hacer ejercicio, realizar su función un determinado número de horas. Si tú tienes un chicle en la boca, vas a estar masticando más tiempo de lo que debes, estás sobrecargando la musculatura. El problema es que si lo masticas el mismo número de veces por aquí y por aquí, lo estás sobrecargando parejo. Pero eso no es lo que hacemos. Todos somos masticadores unilaterales, es decir, tenemos preferencia de masticar por un solo lado. ¿Y qué pasa? Que el chicle te lo pones ahí y le das y le das y tenemos una articulación que está funcionando y la otra que está siendo impactada, que está sufriendo. Además, que estás comiendo el chicle, estás hablando por teléfono con otra persona y masticando, masticando. Entonces, como dicen las abuelas, es mala educación, pero también estás tragando más aire del que deberías. Y es el típico, estoy con gases, le sienta mal, aumenta el reflujo porque el cerebro no reconoce qué estás haciendo, estás produciendo más saliva, estás deglutiendo mayor número de veces, encima estás deglutiendo con la lengua en una posición inadecuada y el cerebro está produciendo más jugos gástricos, por eso está muy asociado también a el tema de reflujos. Incluso hay chicles para adelgazar porque mientras masticas se te quita el hambre porque produces más saliva y vas tragando unos días, pero como lo cojas de hábito, te va a crear un trastorno orofacial muy relacionado con el dolor. Cuando comemos chicle, lo que nos cargamos son las articulaciones, estas que mueven la mandíbula durante los movimientos masticatorios y durante el habla. La mandíbula tiene
dos trabajos importantes. Masticar es el menos difícil, el principal es el habla, ¿no? Todo el día que estamos hablando. Sí, así es. De Ok, verdad que a veces digo, como todo, debemos de tomar lo bueno este, de cada cosa que nosotros vamos viendo que nos provoca daño. Yo, por ejemplo, cuando rehabilito a mis niños después de que hago la disyunción palatina para poder abrir la vía aérea y que los enseño a respirar por la nariz, cuando ya son respiradores nasales, que estoy segura que el 90% del tiempo respiran por la nariz, digo, bueno, ahora vamos sobre los músculos, el desarrollo de la articulación temporomandibular, el desarrollo de la masticación y la deglución, porque normalmente todos estos pacientes tienen musculatura laxa, son pacientes con una musculatura floja. La mayor parte de los respiradores bucales está descrito incluso así como síndrome de cara larga, porque la mandíbula se va viendo hasta abajo, porque los músculos están distendidos. Entonces, yo trabajo mucho los ejercicios como juegos para los pequeños. Para que infleen un globo con la nariz, y digo, ya puedes inflar un globo. Que un botón de plástico y escoge el color que tú quieres. Y como premio, después de tu comida principal, tu mamá te va a dar un chicle. Ahí a lo mejor Tania me va a dar un zape. ¿Por cuántos minutos? ¿Por cuántos minutos? 10 minutos, un chicle, Ahí está, ahí sin está. azúcar, máximo 20 minutos. Condiciones, lo masticas de los dos lados con tu boca cerrada, produciendo saliva y pasando la saliva pegando tu lengua al paladar. Al paladar. Es un ejercicio, no es, o sea, el niño dice, hay un premio, un chicle, normalmente el dentista me prohíbe el chicle. Bueno, yo te lo voy a dar como ejercicio. ¿Por qué? Eso, Porque tiene que ser algo que él disfrute para que lo haga con gusto. ¿Y qué voy haciendo? Que se estimulen sus músculos, pero bilateralmente, que aprenda a deglutir. Y le digo, y aguas si no lo haces como debe ser porque te vas a morder la lengua. Aguas porque te vas a morder el carrillo. Entonces el niño se concentra y sabe que tiene que tener boca cerrada, respirando por la nariz, masticándolo, pasándolo, alternándolo de un lado a otro y deglutiendo. Sentir cómo pasa la saliva. Le dije, y no más, porque entonces el jugo gástrico te va a empezar a causar problemitas. Y después vas y te cepillas tus dientes y se acabó. Es un chicle y no diario, solamente si me hace los otros ejercicios, como un premio. sí. Es, digamos, ante una necesidad especial, ¿cierto? Y Claro, además esos chicles no pueden estar al alcance del niño, es un no, chicle no, suministrado por su padre sí, y es un ejercicio para después de comer. Hay estudios también que demuestran que la sustancia que sustituye el azúcar en los chicles, el xilitol, es una buena prevención para la producción de sarro y de caries dental. Entonces, no sustituye el cepillado, pero no. si tú comes un chicle justo inmediatamente después de terminar de comer, te va a hacer como una pequeña limpieza, pero después de 3 minutos ya no es eficiente. ¿Ya? Entonces, tú puedes comer ese chicle, te quita el sabor de la comida y tal, incluso has hecho un barrido preventivo, sobre todo ese xilitol actúa muy bien sobre los dientes, evita la desmineralización de los dientes, pero es que se habla que después de 3 minutos ya no es más efectivo. Entonces, lo típico no es que te levantas, te lavas los dientes y después coges el chicle y te vas con tu chicle. O terminas de comer y coges un chicle, uh, Una hora. y, y como ahora ya el sabor no se les va, cada vez el sabor es más duradero, entonces peor, porque no te cansas de estar ahí con esa goma que no sabe nada, porque cierto, yo recuerdo cuando comía chicle, ya no sabe, sí, lo tiro. Ahora no, ahora el sabor es prolongado, entonces hay que tener cuidado. Además hay que tener mucho cuidado con la información. Claro. El chicle previene la caries. Si te comes un chicle justo al terminar de comer, durante 3 minutos, ¿ya? Pero aparte, si tienes un trastorno de articulatorio, no lo debes comer. Si tienes enfermedad digestiva, no, estamos hablando en plan adulto, ¿no? No lo debes comer. No, no tampoco lo debes comer para tapar el sabor del tabaco o el mal aliento que te producen hábitos. Entonces, no, o tienes un mal aliento, pues busca el origen del mal aliento, no lo disimules con chicle, ¿ya? O sea, el chicle para lo que, en este caso, bueno, digamos que la primera necesidad para un trastorno de los músculos masticatorios, ¿no? Para darle mayor tono muscular. sí, yo creo que esto es muy importante porque ciertamente si tiene una función, un propósito terapéutico, como dice Alma, a lo mejor es válido, pero es que aquí utilizamos el chicle Para todo lo eh, que acaba de decir Tania. para, para bajarle al estrés, que yo les digo, bueno, si le quieren bajar al estrés,
consúltenme, sigan a Transforma tu Estrés, ¿no? No más que el chicle para bajarle al estrés. Tampoco más que en chicle para disimular el olor de la cebolla, del cilantro, de los tacos, ¿no? O sea, yo creo que debemos de entender cuál es el objetivo a lograr en cada caso. Y bueno, la verdad es que yo les dije que 1 hora, pero ya nos pasamos. Entonces, déjenme nada más hacerles un par de preguntas porque de veras yo creo que la gente que nos está escuchando, bueno, nos han llegado felicitaciones, no las he leído, pero de verdad, ojalá podamos crear conciencia en cuanto a estos temas. Y a ver, algo que a mí me gustaría saber y me gustaría que nos comentaran, realmente este tema de la medicina dental del sueño, ¿ustedes lo ven como una nueva etapa dentro de lo que es la medicina? Em, o sea, ¿qué pronóstico le ven a esta área en la que ustedes están involucrando? ¿Y qué debiéramos hacer? Bueno, yo soy psicóloga, pero soy paciente de odontología. O sea, ¿por qué deberíamos de pedirle a nuestro dentista que supiera de esto? Eh, Adelante, Alma. Claudia. Vale. Bueno, a ver, el pronóstico que le veo yo a la medicina dental del sueño, yo pienso que es el futuro. O sea, en estos momentos, cuando un paciente, dentro de unos años, cuando el paciente entre a la consulta, el dentista con mirarlo tiene que saber si es un respirador oral, si no es un respirador oral, de qué lado mastica, cuáles son sus principales signos o qué te viene a consultar. Tenemos que saber cómo está su boca sin que la abra. ¿Ya? Esto es muy fácil de comprender para los pacientes, a pesar de que en estos momentos nos miran un poco extrañados porque somos nosotros las primeras personas que les estamos hablando de esto y no su médico. Ellos sí lo están padeciendo, entonces cuando tú le vas diciendo, tienes esto, tal, el nene se te está haciendo pis, habla dormido, se levanta por las noches, te pide agua, eso no es normal, está roncando. O cuando le decimos a un adulto, ¿recuerdas? ¿Tienes pesadillas? ¿Recuerdas esos sueños? Eso no es normal. Entonces ellos, oye, sí, a mí eso me pasa, me está pasando mucho. El paciente está más receptivo, el que está menos receptivo a cambiar el paradigma, a interesarse, a formarse, a invertir tiempo, incluso hasta dinero, en cambiar todos esos conceptos que tenemos pues, universitarios, son los dentistas. Es el dentista, son nuestros colegas los que se tienen que abrir para unificar conceptos y entre nosotros mismos no pisarnos las mangueras, ¿no? Como dicen, dicho de bomberos, entre bomberos no nos pisamos la manguera, porque a veces yo le digo a un paciente, si respira no te puedo poner ningún aparatito hasta que no consigamos que tu lengua esté bien posicionada o esto, lo otro. Y los dientes no te preocupes, pero hay 2 o 3 diciéndole, los dientes, hombre, ¿cómo va a ir así para la comunión con los dientes torcidos? Entonces, ya ahí estamos empezando, ¿no? Es que el padre además no piensa que yo puedo estarle hablando de funcionalidad, sino que es que a lo mejor es que no lo sé hacer, ¿ya? O sea, que no sé poner el diente recto. Entonces, creo que es eso. Para los pacientes, al paciente, el pronóstico con los pacientes es más favorable, porque ellos van a aceptar esa información porque la están padeciendo. El dentista, los colegas, son más escépticos, porque es que ellos necesitan como una renovación, a veces necesitan una actualización y mucha información, invertir tiempo, mucho tiempo, en tomar estos nuevos consentimientos o aplicar nuevos protocolos dentro de sus tratamientos. Sí, efectivamente, hace unas semanas que también tuvimos oportunidad de platicar, Claudia, yo te decía que desafortunadamente esto no está en los planes de estudio de odontología. No lo meten ni poquito, bueno, no está ni en los de medicina, la medicina. Entonces, imagínate qué nos podemos esperar los odontólogos que somos tan relegados en el ámbito de la salud. Creo que ustedes, los psicólogos, todavía ven un poco más de sueño que nosotros. Por lo menos ven fisiología del sueño. O los fisioterapeutas, los logopedas, fonoaudiólogos están muy, muy enterados. Yo los admiro, o sea, cómo tienen claro los conceptos, o sea, lo tienen muy, muy estudiado y sin embargo son profesionales que tendrían que estar al lado de nosotros y no contamos con ellos o no tenemos el medio de comunicación, no estamos trabajando. La OMS dice
que trabajen juntos los que estudian juntos, los que estudian lo mismo, y no lo hacemos. O sea, aquí hay mucho trabajo. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Yo le decía también a Claudia, y bueno, y lo platico mucho con Iris, la otorrino, pues vives arriba de mí, yo vivo abajo de ti, no hay manera, y además venimos embrionariamente venimos del mismo arco. Entonces tenemos que trabajar juntitos, pegaditos. Yo también le veo futuro. Yo estuve la semana pasada en una comunidad de ortodoncistas. Me decían, es que nos interesa mucho porque es un tema nuevo. No, no es nuevo. Es nuevo en nuestra área, porque tienen 200 años existiendo la medicina del sueño. La respiración bucal tiene muchísimos más. Sin embargo, sí, creo que es muy importante que lo metamos dentro de los planes de estudio. Quizás una introducción en licenciatura en lo que es la carrera de odontología, y ya quien le interesara, pues meterse más. En este caso somos los ortodoncistas, por lo que yo les platicaba al principio de la charla, somos los que más conocemos de crecimiento y desarrollo craneofacial. A mí me interesa mucho que odontopediatría se meta en este tema, porque ellos son el médico de nuestra área de odontología de primer contacto. O sea, a un odontopediatra le va a llegar un respirador bucal a veces desde los 6 meses de edad, sí o sí, y más ahora con el auge tan fuerte que tiene la odontología del bebé. A nosotros ya nos llega tarde con el diente torcido, con el diente chueco, 7, 8 años. A veces es tarde para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo emocional de ese pequeño. El niño ya pasó por cirugía de adenoides y amígdalas, ya está pasando por psiquiatría, por psicología, por neurología, ya está convulsionando. Incluso tengo datos de pacientes que tienen convulsiones, están ya con neurólogo, están con tratamiento de trastorno de déficit de atención, están con el ortopedista porque tiene los pies chuecos, está con todos los especialistas, y ya conmigo llega por el diente chueco, 8, 9 años. Para mí ya es un poco tarde. Entonces yo creo que el odontólogo tiene un papel muy importante, muy preponderante, además porque es más fácil que un paciente vaya con el dentista que vaya con el otorrino o que vaya con el psicólogo. Es más fácil que un paciente llegue al consultorio dental a que llegue con un especialista en neurología, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que nosotros somos el primer contacto, y es muy importante que estemos, si no lo vamos a hacer, que estemos informados para transmitirle la información a esos padres, y que se haga una comunidad de odontólogos que sepan de medicina del sueño, que sepan de ortopedia dentofacial, que tengan un equipo de otorrino, de foniatra, de pediatra, con la misma línea de estudio, que busquen el mismo fin. Pues bueno, aquí a lo mejor Tania la tiene un poquito más fácil porque son la cuarta parte de habitantes de los que tenemos nosotros en México. Nosotros somos 7 millones y el 25% solo tienen conectividad a internet. Entonces estamos en serios problemas. Wow, ¿Querías sí, agregar algo? lamentablemente sí. Sí, cuando ella dice el futuro y ahora que me dice, es que ella está hablando y yo digo, yo quiero hacer lo que ella está haciendo, o sea, tiene la gente, no te imaginas lo difícil que es solo en el ámbito privado tratar de llegar con esta información, es sumamente difícil, y la dificultad que tenemos de remitir a las personas al sector público sanitario es sumamente complejo, o hasta que llega, listas de esperas enormes y nos quedamos en la mitad del camino. Yo necesito una valoración por otorrino. Nosotros hacemos poligrafía respiratoria domiciliaria, y sale el niño con un índice de apneas elevado. Lo tenemos que pasar al otorrino antes de tomar decisiones, ¿no? Acciones sobre eso. Posiblemente haya obstrucciones que resolver y no podemos. Le digo, ¿qué facilidad tienes de acceder a una consulta privada? No está, y ya estamos hablando del 90% de la población. Entonces, aquí tienen un buen servicio sanitario siempre y cuando no sea especializado. Entonces, ahí ya nos quedamos para... Y cuando dices que trabajo en un hospital, yo quiero trabajar en un hospital para intentar resolver todos los casos que vea, sí. Yo a esto he llegado tarde, me encanta, por ejemplo, mis amigas dentistas, mis amigos que son jóvenes, trato de que se interesen por el tema, pero ellos quieren poner implantes, ellos quieren poner brackets, o sea, y yo, entérate, por favor, infórmate, y no quieren. Yo cuando me tenía que empezar a jubilar, me empecé a interesar en el tema que necesitaba saber desde el día 1 de la carrera. Pero bueno, ahí estamos, la lucha. Yo creo que todos los profesionales debemos de
procurar la actualización. Esto que decías, Alma, perdón que difiera, pero tú decías que los psicólogos sabíamos un poquito más de sueño. Yo te puedo decir que, bueno, yo ya estudié hace mucho, pero en los planes de estudio no viene el sueño como una asignatura. Y yo creo que este es el momento, ojalá que este live llegue a mucha gente y entre ellos, bueno, yo no sé quién haga los planes de estudio, pero nosotros pedimos, voy a hablar a nombre de las tres, pedimos que tanto en las carreras de odontología, como de psicología, como de medicina misma, se hable más de este tema, porque, bueno, o sea, ciertamente pasamos, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero un porcentaje importante de nuestra vida durmiendo. ¿Qué pasa durante el sueño? Yo les quiero compartir que en psicología lo que vemos es el análisis de los sueños, ¿no? Y La nos interpretación. olvidamos de la interpretación de los sueños. Y yo ahora que me he acercado a ustedes y que sé todo Da esto, igual lo que bueno, sueñes, es que te despiertas y los recuerdas y ya por eso crees que son, y le atribuyes cosas, nada, soñamos locuras, lo que pasa es que no las recordamos y si las recuerdas es porque estás fraccionando el sueño, estás despertándote cuando no debes. exactamente, y porque estás en fase de sueño ligero, la fase del sueño, ¿no? Que de veras hay un montón de cosas de las cuales hablar. Yo, bueno, les quiero agradecer el que hayan aceptado la invitación. Le quiero agradecer a la gente que nos ha seguido durante esta transmisión. Bueno, nos están saludando desde todas partes. Su ser Paiti desde Cochabamba, Bolivia. De verdad, yo Bolivia. creo que no es un problema aquí en México ni en España. O sea, es un déficit de conocimiento que tenemos en todo el mundo, ¿no? Yo veo a la gente, por ejemplo, a los doctores Mew en Reino Unido, por ejemplo, también, o sea, tratando de romper paradigmas, de crear una mayor conciencia acerca de esto. El doctor que no me hace mucho caso cada vez que le pregunto, pero lo sigo, un doctor en Australia, ¿no? Steven Lin, no sé, no me quiere, no me entiende, no sé. Te hará caso por tu intensidad, te hará caso. Sí, soy muy intensa. Pero de veras, o sea, tenemos que insistir, como madres, ¿no? Como cuidadoras de nuestra tribu, tenemos que insistir en crear conciencia, en trabajar de manera distinta, de manera transdisciplinaria, como dice el doctor Rangel, o sea, no pensar que este es mi pedacito, o sea, yo como psicóloga, no, pues yo nada más veo los sueños y lo que está en la mente y lo que está en el corazón, pero todo, vamos a decir que en un sentido, o sea, que de verdad yo con lo que he aprendido de ustedes, digo, no, o sea, realmente tengo que aprender, continuar aprendiendo tantas cosas de cómo funciona el cuerpo humano, de qué pasa. Bueno, nada más para cerrar, quiero decirles a la gente de México que la doctora Alma Luna es, bueno, especialista en niños, es experta en lo que es la disyunción palatina. Yo veía un video que me compartió de cómo, por ejemplo, uno de los temas que hablamos hoy, el ronquido, ¿no? Pues se mejora con una disyunción palatina, disminuye o desaparece. Algo que a lo mejor ya en adultos con una problemática, a lo mejor ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, dicen, decimos en psicología que es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos, ¿no? Y yo creo que si pensamos en esta frase, pero en un sentido amplio, ¿no? De que todas las cosas que podamos hacer en la infancia van a ser, ya lo decía hace un rato, ¿no? Mucho mejores, ¿no? Que tratar de resolver las consecuencias de, pues, muchas cosas, ¿no? Y algo de, volviendo a lo transdisciplinario,
que decías, Alma, y me gustó, es que, por ejemplo, este vínculo que tienen ustedes con los otorrinos, ¿no? De vivir en el mismo edificio y de que a veces también los dentistas pues, tienen que mirar para arriba, ¿no? Hacer una alianza fuerte con el otorrino, por favor, con los psicólogos también, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Entonces, bueno, pues les quiero dar las gracias nuevamente y esperemos hacer muchos live como estos. Claro que sí, yo encantada. No, y cuando estemos COVID free, pues también podríamos hacerlos presenciales, Sí, cara a cara. me encantaría nuevamente. Claro, claro. E Sí, invitar a la gente. Perdón, ahorita que dices del COVID antes de irnos, es que todo esto cobra importancia, además, por el momento que estamos viviendo. Hace unos meses hicimos también un video con Tania sobre el óxido nítrico, que es algo que también maneja Alma, la importancia del óxido nítrico y de cómo el óxido nítrico puede ser, yo diría, no sé, ustedes me Defensa corregirán, yo le llamo el primer veneno. contra el COVID. Y el óxido contra el nítrico COVID. Sí, solamente sí, lo vamos a producir de manera natural en si la nariz. respiramos por la nariz. Sí, desafortunadamente muchos de los contagios, hay un estudio en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, hablan de pacientes con apnea y contagiados con COVID y que se complican y desafortunadamente tienen decesos muy altos. Muchos de ellos tienen apnea y obviamente pues, son respiradores bucales y si el virus anda en el ambiente, se va sucio, directo, Se lo comen. se lo come. Y Sí, la primera barrera aquí está riéndose, como bien dijo Tania. sí. La tenemos de adorno. Entonces, bueno, pues vamos a invitar también al doctor Rangel, que ya le hice la invitación, a la doctora Iris Rentería, bueno, a todos los profesionales que quieran sumarse a esto, pues quedan cordialmente invitados. Ya saben que este espacio es abierto y que nos dará mucho gusto también que la gente que nos sigue, pues comparta, por favor, compartan esto, porque eh, la gente lo tiene que saber, ¿no? Entonces, bueno, pues cuídense. eh, yo los invito también, hoy por la noche voy a tener otro conversatorio, también de mujeres, no sé por qué, bueno, ya dije que nos encanta hablar, pero las invito también a ustedes. Bueno, Tania va a estar dormida a esa hora, pero si puedes vernos mañana, va Sí, a ser la grabación, desde luego. una charla muy interesante. Pues que tengan muy buena tarde, saludos a España, saludos al Estado de México, que es donde se encuentra Alma Luna, y bueno, hasta pronto. Gracias, un Un abrazo. placer, Claudia, sí. Mucho gusto. Hasta luego. Bye.